revelado, increíbles secretos ocultos en una isla desierta con su jefe millonario y una falla SOC. La llamada de don Alejandro resonaba en la mente de Javier como una campana en la distancia. Un retiro en una isla, pensó, una combinación inverosímil de oportunidades y el eco de su infancia, donde las tierras fértiles de su pueblo eran todo, menos una promesa de éxito. A sus 28 años, el joven ingeniero agrónomo sabía que su familia había sacrificado lo que fuera por él. La determinación de su madre y de sus hermanas había sido su motor, pero ahora, la vida lo empujaba hacia un dilema que lo atormentaba. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para construir un futuro más brillante? ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando? Cuando llegó a la isla, el lujo parecía envolverlo, pero tras la fachada de paraíso, las pulsaciones de ansiedad comenzaban a estrangular su pecho. Don Alejandro tenía una presencia imponente, una mezcla de carisma y un aire de misterio que lo perturbaba. Mientras el millonario hablaba de innovaciones agrícolas y la revolución de la industria, Javier sentía su mente navegar entre el entusiasmo y el miedo. ¿Quién era realmente ese hombre que había superado tantas adversidades, pero que cargaba con sombras en su historia? Era en esas noches de estrellas que conoció a Rosa. Mientras descubrían juntos la asombrosa biodiversidad de la selva, ella hablaba, sus palabras eran un murmullo de verdad y angustia, la naturaleza tiene su propio lenguaje, y hay que escucharlo. Su conexión se volvía más intensa con cada paso en la jungla, pero al mismo tiempo, esa complicidad despertaba en Javier viejos miedos y dudas sobre su lugar en aquel escenario. A medida que los días avanzaban, la tensión entre don Alejandro y la relación con Javier empezaba a aflorar. El ingeniero sentía que el jugoso contrato que se le ofrecía se empezaba a transformar en algo más complejo. La imagen de su madre y sus hermanas sonriendo en la casa de su pueblo se enfrentaba con un creciente desasosiego. ¿Qué pasaría si esa alianza le costaba la verdad que podría liberar a otros? Era un dilema que lo desgarraba, donde cada revelación acerca de don Alejandro, que parecía un salvador, se convertía también en un potencial enemigo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el sol se ponía, Javier se encontró ante un mar de dudas. Una revelación inesperada lo había dejado sin aliento, un documento, una conexión familiar que amenazaba con desmoronar todo lo que había considerado verdadero. Sentía la presión de la isla sobre sus hombros, un peso que se multiplicaba con cada latido, cada decisión. ¿Qué pasaría si lo que elijo hoy afectara a aquellos a quienes amo? La angustia lo consumía mientras la sombra de don Alejandro se alargaba en la arena, un recordatorio de lo que estaba en juego. Con el corazón en la garganta y la mirada de Rosa quemando en su mente, Javier se preguntaba si la verdad valía más que el poder, si enfrentarse a un pasado oscuro podría traer luz o terminar en ruina. Su mente giraba en un torbellino de emociones contradictorias, sabiendo que una elección lo llevaría a un camino del que no podía regresar. La isla, su encanto, se tornaba en un laberinto de decisiones que cambiarían todo para él y su familia. Sin una respuesta a la vista, el dilema se transformaba en una presión insostenible. La noche se cerró sobre la isla, un manto oscuro que parecía absorber la ansiedad de Javier. Con una hoja arrugada en la mano, el documento que había encontrado pulsaba como un latido insistente en su pecho. Era más que papel, era la crónica de su pasado que lo entrelazaba con don Alejandro de una manera inesperada. Cada palabra lo golpeaba, amenazando con cambiar el rumbo de su vida en un instante. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, Javier dio un paso resolutivo hacia la playa. Era un momento de soledad, pero esa soledad era necesaria. Las olas rompían con fuerza, un poderoso recordatorio de que nada era permanente. Se sentó en la arena, el sonido repetitivo del mar le provocaba reflexiones. ¿Qué significaba realmente el éxito para él?
¿Era suficiente construir un futuro económico próspero, o debía también integrar su verdad personal en esa ecuación? El eco de las palabras de Rosa resonaba en su mente, invitándolo a escuchar su propia naturaleza interna. La verdad puede ser un fardo, pensó, pero también es la única brújula que guía en la oscuridad. Con ello, un destello de claridad le pasó por la mente: asumir su historia, por dolorosa que fuera, podría liberarlo de la opresión que sentía. La mentira detrás del lujo de don Alejandro podría costarle más que un contrato, podría costarle su propia esencia. Al amanecer, el sol se elevó sobre el horizonte, y con él vino una nueva determinación. Javier decidió que no sería un mero espectador en su vida. Se podía equivocar, pero lo haría desde su verdad. Cada paso que diera a partir de ese momento debía estar alineado con lo que realmente creía. Era momento de confrontar a don Alejandro, de quitarle la máscara y descubrir al hombre detrás del mito. Esa misma mañana, mientras se reunía con su jefe en la terraza del resort, Javier sintió que un fuego interno lo empujaba. Don Alejandro, hay algo que debemos discutir, dijo con voz firme, sintiendo el peso del documento aún en su bolsillo. Las palabras llegaron de manera decidida. A medida que la conversación avanzaba, la tensión crecía. Cada mirada del millonario se tornaba más inquisitiva, como si indagara el verdadero motivo de la inquietud de su empleado. ¿Acaso el miedo te ha llevado a cuestionar lo que te ofrezco?, soltó don Alejandro, su tono era sereno, casi amenazante. Javier se sorprendió, el subconsciente de su jefe parecía leerlo. Fue entonces cuando tuvo una epifanía: la verdadera lucha no era solo contra Alejandro, sino contra el miedo que lo había debilitado por tanto tiempo. Estoy dispuesto a asumir mi propio camino, respondió Javier, su voz resonaba con una claridad inesperada para él mismo. Al pronunciarlas, sintió un liberador instante de conexión con su esencia. Un momento que había esperado, pero que estaba lleno de incertidumbre. Era un paso hacia lo desconocido, un acto de confrontación que podía darle el poder que tanto anhelaba. La reacción de Alejandro fue indescifrable. Sin embargo, Javier sabía que este intercambio no solo definiría su relación con su jefe, sino también su relación con él mismo, con su familia y con su futuro. El aire se cargó de expectación, como si la isla misma contuviera la respiración para escuchar el desenlace. ¿Estás preparado para las consecuencias de tus decisiones?, preguntó don Alejandro, ahora sin arrogancia, pero con un matiz de desafío. La pregunta flotó en el aire, y Javier supo que había llegado el momento de dar un paso hacia lo que podría ser su verdad más profunda, o su perdición. La tensión se palpaba en el aire. El futuro de Javier dependía de lo que eligiera en ese instante crucial. La isla, con todos sus secretos, esperaba la revelación. Y él, sintiendo el peso del momento, comprendió que su camino recién comenzaba. La respuesta no estaba clara, pero ya no había regreso. Y así, con un suspiro hondo y un brillo decidido en sus ojos, se preparó para lo que vendría. La verdad apenas rozaba la superficie. La isla escondía más de un secreto, y los ojos de don Alejandro parecían insinuar que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Javier respiró hondo, sintiendo la tensión en sus músculos, como cuerdas a punto de romperse. La mirada de don Alejandro lo atravesaba y, en ese instante, él se sintió más vulnerable que nunca. Sí, estoy listo, respondió, aunque su voz sonó menos firme de lo que deseaba. Era el primer paso hacia un diálogo que prometía sacudir los cimientos de su vida. El silencio se instaló entre ellos, denso como el aire antes de una tormenta. Javier recordó las noches en vela pensando en su futuro, en las decisiones que había tomado movido por la miedo, la esperanza o la ambición desmedida. Don Alejandro era una figura que siempre había representado el éxito, pero también una cadena que lo mantenía atado a expectativas ajenas. Si insistes en tu camino, debes entrar en este juego con total claridad. Aquí no hay espacio para titubeos, sentenció Alejandro, su voz un tono bajo que parecía acariciar la tensión. Javier levantó la vista, encontrando una mezcla de desafío y curiosidad en la mirada de su jefe. Entonces, necesito saber toda la verdad, dijo, sintiendo como cada palabra lo acercaba más a su auténtico yo.
¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para obtener respuestas?, inquirió Alejandro, como si examinara cada parte de su voluntad. La pregunta giró en su mente, reflejando sus propios miedos y ambiciones. Javier sabía que exponerse podría resultar en la caída de su mentor o en una liberación de pertenencia que nunca supo que necesitaba. Todo, dijo finalmente, su decisión brotando con una claridad que lo sorprendió, como si una parte de él ya hubiera estado lista para este momento. La voz de Rosa resonó en su mente, resonando con la misma fuerza: la verdad es la única brújula. Sin embargo, un viejo temor lo asaltó: ¿y si la verdad destruyera lo que había construido hasta ahora? Don Alejandro se reclinó, reflexionando, su expresión neutral despojaba a Javier de las ilusiones. Bien, entonces. Comenzaremos con el documento que tienes en tu bolsillo. Su contenido es solo una pequeña faceta de lo que realmente somos, dijo con un tono que combinaba advertencia y fascinación. La arena bajo ellos parecía retumbar, como si la isla entera fuese testigo de la revelación que se avecinaba. Mientras hablaban, Javier comenzó a adquirir más claridad sobre su propósito. La contradicción de su vida, entre el deseo de avanzar y el peso del pasado, empezaba a desdibujarse. Las palabras de Alejandro se convertían en un mapa hacia su propio ser: todo lo que ves no es lo que realmente es. Vives en una ilusión construida sobre la ambición de otros. Estoy aquí para que abras los ojos. ¿Te atreverías a ver la verdadera isla? Un escalofrío recorrió a Javier. Había comenzado a cuestionar no solo a Alejandro, sino su entorno, las relaciones que había tejido y la imagen de éxito que había abrazado con tanto fervor. Era el momento de deshacerse de las capas que lo habían protegido y que, al mismo tiempo, lo limitaban. ¿Pero estaba listo para ello? Muéstrame la verdad, se atrevió a decir. Las palabras lo empujaron hacia un lugar de vulnerabilidad extrema, pero también de sabiduría naciente. Se dio cuenta de que estaba dispuesto a desafiar su propia percepción de la realidad. Alejandro esbozó una sonrisa, pero no era de satisfacción. Era un aviso. Muy bien, Javier. Pero recuerda, una vez que la verdad sea revelada, ya no habrá vuelta atrás. Prepárate para lo que deseas saber. La promesa de un nuevo camino pulsaba entre ellos, y la atmósfera se saturó de misterio. Javier sabía que atravesar el umbral hacia esa revelación sería su manera de reivindicarse, el momento en que se liberaría de las cadenas invisibles que lo habían mantenido cautivo. De Pincide, el deseo de romper las ataduras se intensificaba. Con cada palabra, se sentían más empoderado, aunque un nuevo desafío se alzaba ante él: qué secretos ocultos emergían bajo la superficie de esta isla, y cómo afectarían su vida y su relación con don Alejandro. La incertidumbre se cernía en el aire, y Javier sabía que la clave de su futuro estaba a punto de ser revelada, bien adentro de su conciencia. La incisiva pregunta que venía apurando en su mente era si estaba preparado para enfrentarse no solo al hombre frente a él, sino también a sí mismo. Tal era la talla del desafío. La atmósfera se volvió densa, como si cada palabra supusiera un desencadenante de una tormenta que había permanecido latente en el interior de Javier. Don Alejandro lo observaba sin prisa, como un escultor ante su obra, esperando que el bloque de mármol revelara la figura oculta. El tiempo parecía detenerse mientras Javier luchaba contra una amalgama de impulso y miedo. Recuerda, comenzó Alejandro, la verdad puede ser una carga tan pesada como un tesoro. Las palabras resonaron en su mente, cada sílaba calando hondo. ¿Era realmente capaz de sostener el peso de lo que estaba a punto de descubrir? Javier miró el papel en su bolsillo, sintiendo su peso como una extensión de su ser. Cada letra impresa prometía revelaciones que lo transformarían. Su mente giraba en un ciclo de ansiedad, aunque su decisión había sido afirmada, el temor al cambio lo mantenía anclado. ¿Cómo comenzó esto?, se preguntó a sí mismo, recordando la inercia de su vida anterior. Todo había sido un juego de sombras, un baile entre sus aspiraciones y las expectativas depositadas sobre él. Pero en ese momento, un destello de determinación se encendió. Esto no era solo sobre la verdad de la isla o del documento, era su búsqueda personal por autenticidad. Voy a ser honesto contigo, Javier, dijo Alejandro, su tono inusualmente grave. Aquí,
En este lugar limitado por el miedo y la ambición, se gestionan secretos que han formado este imperio. Lo que estás a punto de descubrir puede no ser suficiente o podría ser más de lo que imaginabas. Un nudo se formó en el estómago de Javier. El eco de sus propias dudas resonó, y si esos secretos revelaban no solo traiciones externas sino también verdades incómodas sobre sí mismo. Su necesidad de controlar su futuro chocaba con la realidad de lo que podría perder. Es un riesgo que debo correr, pensó mientras se preparaba para la próxima parte del encuentro. Si había algo que había aprendido, era que el crecimiento requería una confrontación, una disposición a atravesar el dolor. ¿Está todo dispuesto para revelar lo que deseas?, preguntó Alejandro, sonando casi como un inquisidor. Javier asintió y, en ese momento, la decisión estaba sellada. Se dio cuenta de que no solo estaba listo para descubrir verdades sobre su jefe y el mundo empresarial, sino que necesitaba entender su propia narrativa. Debía confrontar las sombras que había evocado en su vida y revelar las partes de sí mismo que, hasta ahora, había ignorado por miedo al juicio. Mientras se levantaba, una sensación de lucidez lo invadió. Las paredes que lo habían contenido empezaron a resquebrajarse, dejando escapar la luz de su potencial oculto. Enfrentarse a la verdad significa enfrentar mi propia historia, mis propios fracasos, se dijo. Y aunque el miedo era palpable, había en él un nuevo sentido de propósito que no había experimentado antes. El aire se tornó más pesado cuando, al fin, Alejandro se levantó. Sigamos. Hay aspectos que necesito mostrarte antes de que pierdas el valor. Con un gesto agudo, lo condujo hacia un espacio más íntimo y reservado dentro de la isla, donde las revelaciones prometían ser aún más sorprendentes. Cada paso que daba Javier lo acercaba no solo a los secretos de Alejandro, sino también a una exploración más profunda de sí mismo. Se sentía, por primera vez, ligero y dispuesto a desatar su propio potencial, empujado por la esperanza de encontrar respuestas que lo liberaran. ¿Qué pasará cuando descubra la verdad?, se preguntó, mientras el horizonte se adentraba en la penumbra. La expectación y el temor se entrelazaban, sugiriendo que lo que encontraría podría cambiar el curso de su vida por completo. Y, mientras caminaban, una sombra se deslizó entre ellos. Algo en el aire sugirió que no eran los únicos que buscaban la verdad en esa isla enigmática. ¿Qué otros secretos emergían en la penumbra, y quién se interpondría entre Javier y su liberación final? La inquietud se apoderó de él, mientras un nuevo desafío emergía, sincronizado con su viaje hacia la autoconciencia. Las sombras se alargaban mientras Javier y Alejandro avanzaban hacia el interior de la isla, el silencio se tornó opresivo, causando que su corazón latiera en su pecho con un ritmo acelerado. Javier no podía dejar de preguntarse qué aspectos de su propia realidad estaban a punto de ser expuestos. Cada paso lo acercaba no solo a la verdad sobre don Alejandro, sino también a las verdades sobre sí mismo que había mantenido ocultas. Al entrar en una habitación en penumbra, un espacio extremadamente privado, Javier se sintió como si hubiera cruzado el umbral hacia un nuevo mundo. La vida fuera de aquellas paredes podía parecer banal y trivial en comparación con lo que podía haber allí. Las paredes estaban cubiertas de retratos, todos reunidos en un collage de historias, algunos con miradas desafiantes, otros mostrando connivencia, como si los cuadros pudieran hablar de las decisiones y traiciones que habían formado las bases de un imperio. Lo que verás aquí es fundamental, anunció Alejandro. Su voz resonó, sentada en la oscuridad como un eco de la incertidumbre que Javier sentía. Te hará cuestionar hasta qué punto estás dispuesto a llegar por aquello que deseas. Javier tragó saliva y se acercó a una de las paredes. Entre las imágenes, notó un retrato de él mismo, pero distorsionado, como si la imagen lo estuviera mirando de reojo. La visión le provocó un estremecimiento. Sentía que cada obra reflejaba no solo a personas de su entorno, sino también las proyecciones de sus propios deseos frustrados y anhelos reprimidos. Alejandro se desplazó con detención hacia una mesa donde reposaba un dossier abierto. Esto es lo que he estado guardando, dijo, señalando el contenido. Lo que estás a punto de leer podría ponerte a prueba de maneras que no esperas. Con una mezcla de emoción y miedo, Javier se acercó. Las palabras en el documento parecían cargadas de un peso descomunal. Su mirada se detuvo en frases que hablaban de alianzas ocultas,
traiciones, y un juego de poder mucho más allá de lo que había imaginado. Comprendió que el éxito, como tantas otras cosas, estaba construido sobre una red de mentiras y manipulaciones. Mientras leía, sus manos comenzaron a temblar. La imagen que había creado de su vida profesional se fracturaba, revelando grietas que nunca antes había querido reconocer. Una parte de él deseaba cerrar el dossier, huir de la confrontación y seguir viviendo en la ilusión de un camino recto y honorable. Me doy cuenta de que mi vida ha sido una serie de decisiones donde he permitido que otros moldearan mi destino. ¿Cómo puedo reclamar mi verdad si tengo miedo de enfrentar lo que he sido y lo que está por venir? Pensó intensamente, con la certeza de que aquel era un punto de inflexión. Alejandro, percibiendo su lucha interna, intervino. Este es tu momento, Javier. No puedes aferrarte a las sombras y esperar que la luz te encuentre. La verdad engloba tanto tu historia como la de los demás. Es tu responsabilidad aceptar el peso de esa verdad y decidir qué hacer con ella. Con una sensación de claridad añadiéndose a su confusión, Javier cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que el camino hacia la autenticidad venía con grandes sacrificios. La tensión se sentía palpable, el futuro esperaba, pero había una decisión que debía tomar. Casi como si el aire estuviera cargado de electricidad, una explosión de determinación surgió en él. Voy a desentrañar estos secretos y proseguir, no solo por mí mismo, sino por aquellos que se cruzaron en mi camino, se prometió a sí mismo. El sonido de un oleaje poderoso rompió el silencio, resonando con su nueva resolución. Pero, entre el intenso ejercicio de aceptación, un gran dilema apareció en su mente: ¿quién podría ser el verdadero enemigo en esta búsqueda de la verdad? Sin saberlo, Javier estaba a punto de ser empujado a confrontaciones que pondrían a prueba no solo su ética personal, sino también su propia esencia. Mientras se preparaba para compartir esa revelación con Alejandro, los pasos resonaron. Nuevamente. Algo o alguien más estaba al acecho en la penumbra, esperando su momento. ¿Sería un aliado o un adversario? La inquietud se apoderó de él, el tiempo para decidir había llegado. Javier sintió un escalofrío. Aquella habitación, llena de secretos y verdades ocultas, se fue estrechando a su alrededor mientras la puerta se cerraba lentamente, como si el entorno conspirara en su contra. El eco de sus propios pensamientos y la inminente revelación lo revolucionaban. No solo era un juego de poder, era un tablero donde sus sentimientos y ambiciones estaban a la vista, expuestos a la cruel luz de la realidad. Alejandro no se movió. Su mirada permanecía en Javier, como si esperara su reacción. En el aire flotaba una mezcla de retos y desafíos, un llamado a ser más que unas sombras que acechan en la penumbra. Javier sabía que tenía que tomar una decisión, y rápidamente. Cada latido de su corazón le recordaba que estaba en un cruce decisivo. ¿Sería valiente y enfrentaría la dura verdad, o retrocedería por miedo a perderse a sí mismo? Finalmente, con una respiración temblorosa, Javier se dirigió al dossier nuevamente. Estudió las palabras de los documentos, cada frase se sentía como un puñal que reseguía las líneas de su vida. Las traiciones, las alianzas, y sus conexiones se entrelazaban en un mar de expectativas que nunca había imaginado. Aquel mundo podía ser fascinante y aterrador al mismo tiempo, una espiral de oportunidades y trampas dispuestas a devorarlo. La idea de desenterrar secretos lo obsesionaba, pero también le llenaba de inquietud. Su mente vagaba por las posibles repercusiones de esa búsqueda, la desconfianza haría que enfrentara viejos amigos y adversarios inesperados. Sin embargo, algo en su interior se despertaba con cada revelación. Se dio cuenta de que había estado ausente en su propia vida, permitiendo que otros dictaran la narrativa de su historia. Esta es la base de lo que puedo aprender, murmuró para sí mismo. La gente a mi alrededor tiene más influencia sobre mi vida de lo que realmente quiero admitir. La tristeza ante esa realización lo envolvió, pero en su interior, un nuevo propósito comenzaba a germinar. Entender sus motivaciones y las de quienes lo rodeaban era un paso esencial para reclamarse a sí mismo. No quería ser un peón en la partida de otros. Voy a tomar el control, resonó su voz interior. Con esta determinación, Javier miró a Alejandro de frente. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero descubrir la verdad,
pero también quiero asegurarme de no perderme en el proceso. Alejandro sonrió de manera enigmática. Entonces, bienvenido a la verdadera lucha. Sé parte del proceso, no solo del resultado. Tienes que estar dispuesto a confrontar a aquellos que han manejado los hilos de tu vida. Las palabras de Alejandro lo sacudieron. La idea de confrontar su pasado y a quienes lo habían manipulado en el camino le provocaba tanto miedo como emoción. ¿Era posible que la verdad no solo implicara las acciones de otros, sino también la composición de su propio carácter? Tener que desnudarse emocionalmente ante las traiciones y decisiones de otros lo aterraba, pero también lo motivaba. Mientras sopesaba esas implicaciones, un estruendo resonó en el fondo de la casa. Una sombra se movía por el umbral de la puerta. La sensación de peligro inmediato invadió la habitación. Javier intercambió miradas con Alejandro, quien asintió en un gesto grave. Es tiempo de actuar. Los secretos que tú y yo descubramos pueden ser la clave para tu evolución, pero también pueden poner en peligro lo que creías conocer. Javier sintió eso como un desafío aplastante, un recordatorio de que el camino a la verdad estaba sembrado de obstáculos. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante. Con su mente centrada y un nuevo sentido de propósito nacido del caos, el horizonte de oportunidades comenzaba a delinearse frente a él. Estoy listo para lo que venga, pero debo hacerlo con responsabilidad. No puedo perderme en este viaje, se prometió en silencio. Mientras la sombra se acercaba, una pregunta resonó en su mente: ¿estaría preparado para enfrentar el lado más oscuro de la creatividad humana y salir de ello transformado, o sería consumido por él? ¿Fuego que él mismo avivaba? El tiempo se estaba agotando, y el momento de enfrentar el verdadero desafío se cernía sobre él con fuerza determinante. El estruendo quedó atrás cuando la sombra que avanzaba se reveló como una figura conocida, Verónica, la asistente de Alejandro. Su presencia trajo consigo un soplo de tensión, pero también seguridad. A pesar de su nueva realidad, Javier sentía que contaba con el respaldo de alguien más en este camino incierto. ¿Qué pasa?, preguntó Javier, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro, mientras absorbía la energía de la habitación. Verónica hizo una pausa y luego, con un tono casi conspirador, dijo: se han presentado oportunidades inesperadas en la isla. Alejandro y yo hemos estado discutiendo sobre lo que eso significa para ti. La idea de una isla resonaba en su mente como un eco distorsionado. No era un lugar que asociara con su vida profesional, y menos con la revelación de secretos. La isla era un espacio foráneo, un entorno sin los límites preestablecidos del mundo que conocía. ¿Oportunidades? ¿A qué te refieres?, preguntó, comenzando a vislumbrar que la búsqueda de la verdad podría llevarlo más allá de lo que había imaginado. Es un lugar donde los influyentes se reúnen y se dejan llevar por los deseos ocultos. Aquello que fundamentalmente has evitado confrontar en tu vida puede salir a la luz allí, explicó Verónica, mientras sus ojos brillaban con un enfoque inquebrantable en sus palabras. Lo que sugieres es un campo lleno de handicaps. No quiero entrar en un terreno pantanoso, respondió Javier, sintiendo un peso en su pecho. Su mente se debatía entre la invitación a descubrir más y la inquietud que emergía con la idea de chocar con su propia vulnerabilidad. Es precisamente lo que necesitas. Comprender cómo tus decisiones han sido moldeadas te proporcionará las herramientas necesarias para tomar control. Enfrentar la verdad tiene un coste, pero es el único camino hacia el crecimiento que buscas, insistió Verónica. Javier sintió el aire volverse denso. Cada palabra que ella pronunciaba resonaba como un llamado a la reflexión. Sabía que siempre había evitado las disyuntivas. Cada vez que un dilema se presentaba, siempre buscaba la salida fácil. Sin embargo, en este momento, una chispa de valentía comenzaba a encenderse en su interior. Había anhelado el cambio, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de que el precio a pagar fuera mucho mayor de lo que podía imaginar. ¿Y qué hay de Alejandro? ¿Está de acuerdo en que este sea el camino?, cuestionó, tomándose un momento para calibrar su deseo de seguir esta nueva pista con la realidad de sus interacciones. Él cree en ti, tal como lo hice. Tienes más potencial del que has explorado.
La isla puede ser el catalizador que transforme todas tus inquietudes en poder real, aseguró Verónica con un guiño de complicidad. La conversación lo dejó atónito. Se dio cuenta de que el viaje que tenía por delante podía marcar la diferencia, no solo en su futuro profesional, sino también en su percepción personal. La verdad era un tipo de poder que pocos conocen. Aceptarla significaba arriesgarse a perder aquello que creía inquebrantable. Pero, ¿podía permitirse seguir siendo un espectador en su vida? A medida que la ansiedad crecía, una decisión comenzó a tomar forma. Javier miró a Verónica, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Dame el mapa. Estoy listo para ir a la isla. Un pequeño gesto de aprobación de Verónica resultó ser el aliento que necesitaba. Sin embargo, esa primera decisión era apenas el comienzo de un camino que prometía complejidades y desafíos. En su mente, una pregunta retumbaba con nuevo vigor: ¿sería capaz de enfrentarse a la verdad que había evadido durante tanto tiempo y salir no solo ileso, sino fortalecido? Con el paso firme, Javier se preparó para adentrarse en un vínculo intenso y peligroso. Mientras la habitación empezaba a desvanecerse, se preguntó cuántas versiones de sí mismo se ocultaban en sus recuerdos y a qué tributo tendría que enfrentarse para emerger renovado. Poco sabía que, al llegar a la isla, se confrontaría con algo más que secretos: un vínculo olvidado lo aguardaba, y con ello, el destino de su vida. La brisa fresca y salina lo recibió al desembarcar en la isla. Era un lugar tan exótico como intimidante. Cada paso que daba en la arena caliente era un recordatorio de su decisión, y aún sentía el pulso de la incertidumbre en sus venas. Javier sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no tenía idea de cómo el entorno lo presionaría a confrontar partes de sí mismo que había mantenido escondidas. Un grupo de personas se encontraba en la distancia, en un elegante resort elevado sobre la playa. El contraste entre su estilo vestimentario y el entorno prístino lo envolvió en una sensación de incomodidad. Su maleta, que contenía solo lo esencial, se sentía un lastre. Miró a su alrededor, y la imagen del horizonte claro y el océano azul se fundía con un mar de posibilidades y riesgos. Recuerda, Javier, el conocimiento es poder, dijo Verónica antes de separarse de él en el puerto. Su voz resonó en su mente mientras avanzaba hacia el grupo. La advertencia era clara: debía despojarse de la vestimenta emocional y profesional que había llevado durante años. Allí, los lazos se basaban en la autenticidad, y no podía permitirse una fachada. Mientras se acercaba, reconoció rostros familiares entre la multitud, personalidades influyentes, comerciantes y expertos de la industria. De inmediato, Javier se sintió como un impostor en su presencia. En el fondo, deseaba tener la confianza que ellos parecían radiar. Notó sus interacciones cotidianas, cada sonrisa y gesto fluido, y sintió la urgencia de eliminar la inseguridad que lo rodeaba. La primera charla fue desafiante. Dijo cosas triviales, balbuceos que lo hicieron sentir como si estuviera pisando sobre arenas movedizas. Pero al escuchar las conversaciones, comenzó a reconstruir su enfoque. ¿Por qué no utilizar su conocimiento? La experiencia acumulada en años de trabajo no era trivial, sino un arsenal en su beneficio. La idea de que cada uno tenía algo que aportar empezaba a aclarar su mente. Javier. Lo llamó Alejandro al reconocerlo. Su voz era poderosa, y Javier sintió que el peso de la aprobación de su jefe lo atravesaba como un rayo. Te necesito aquí, le dijo, mientras lo guiaba hacia una conversación clave sobre estrategias futuras. El intercambio era eléctrico. Javier se sintió más seguro conforme Alejandro validaba sus ideas, y las luces en su mente comenzaron a encenderse. Este era su momento para brillar, para mostrar que sabía más de lo que había creído posible. Se dio cuenta de que las decisiones que había tomado, aunque a veces habían sido por evitar el combate, finalmente le estaban proporcionando las claves para abrir puertas que antes se creían cerradas. Mientras Alejandro hablaba, Javier se dio cuenta de que la isla no solo había desnudado su vulnerabilidad, sino que también había expuesto sus capacidades ocultas. No era un espectador, había un líder esperando ser reconocido, alguien que podía influir y dirigir. La verdad ya no era una carga, sino una herramienta para transformar su vida.
Sin embargo, cuando dio un paso hacia adelante, algo lo detuvo. La posibilidad de un antiguo rencor y un vínculo olvidado lo acechaba en las sombras del pasado. La conexión que había dejado atrás ahora manifestaba una sombra sobre su nueva confianza. Esa revelación llegó como un susurro, un viejo enemigo podría estar más presente de lo que pensaba, y Javier tendría que decidir si estaba dispuesto a enfrentarlo o si dejaría que el miedo dominara su progreso. El aire se volvió pesado, y una sensación de inminente confrontación llenó la atmósfera. Javier miró hacia el horizonte, sabiendo que era el momento de un nuevo desafío, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido. La verdadera pregunta era, ¿podría soportar la presión de su pasado al mismo tiempo que forjaba su futuro? La isla lo había preparado para mucho más. El destino le estaba abriendo los brazos, pero ahora debía elegir si iba a correr hacia ello o a dar la vuelta. La decisión, aunque aún no resuelta, empezaba a cobrar forma. En su mente. ¿Sería este el momento en que finalmente podría enfrentarse al verdadero desafío que lo había perseguido? El sonido de las olas rompiendo contra la orilla resonaba en los oídos de Javier mientras tensaba sus músculos, sintiendo cómo la ansiedad empezaba a mezclarse con la emoción. Alejandro, a su alrededor, seguía conversando, desplegando conceptos y estrategias que inicialmente parecían ajenos a su visión. Pero Javier ya no era el mismo, había empezado a notar un cambio profundo en sus pensamientos. Las palabras que antes parecían imposibles de compartir ahora bullían en su interior, como una creación a punto de ser liberada. Con cada idea que Alejandro plasmaba, Javier sentía que su voz interna lo instaba a participar, a involucrarse. Estás en un entorno diferente, se decía a sí mismo. Esta es tu oportunidad para explorar más allá de lo conocido. Sin embargo, la sombra de su pasado lo acechaba, recordándole que no era solo la nueva imagen que quería proyectar, sino también cómo superar la imagen distorsionada que arrastraba consigo. Al finalizar la reunión, Alejandro le dio una palmada en el hombro, un gesto que en otros tiempos lo habría llenado de miedo y duda. Sin embargo, hoy la adrenalina pulsaba en sus venas. Vamos a celebrar, Javier. Este es solo el comienzo, ofreció su jefe, mientras lo guiaba hacia un pequeño grupo que se aglomeraba en la terraza del resort. La fiesta desbordaba energía y risas. Javier desplazaba su mirada por el rostro de cada asistente, observando cómo se dejaban llevar por la autenticidad del momento, y sin embargo, una parte de él se sentía aislada. La llegada de un par de invitados, entre ellos un nombre que había escuchado en los pasillos, encendió un retazo de inquietud en su pecho. Tratar de recordar cómo había llegado hasta ahí lo colocaba en una encrucijada emocional. Era difícil para él aceptarlo, pero la figura de aquel viejo rival, Eduardo, comenzaba a cobrar forma en sus recuerdos. Aunque habían competido por décadas en la misma industria, el ambiente le sugirió que había algo más que un simple antagonismo. Javier no solo era consciente de sus capacidades, sino también de sus debilidades. La fragilidad tejía una red tensa entre su nuevo yo y el viejo Javier que aún albergaba miedo. En el fondo, la lucha no era solamente externa, era, en su esencia más profunda, una batalla con su propia percepción de la confianza y el valor. Decidió que enfrentar a Eduardo no era una opción, iba a transformar ese miedo en una lección, un área de oportunidad. Mientras un grupo de personas se congregaba para escuchar las anécdotas cómicas de un empresario local, Javier se encaminó hacia el borde de la terraza. El aire fresco del mar le llenó los pulmones, y en ese momento de soledad, eligió reflexionar sobre sus metas, deslizando la mano sobre la barandilla. Puedo ser más que lo que fui, murmuró para sí mismo. Era el momento de actuar. Su mente empezó a esbozar un plan, visualizando no solo su próximo movimiento, sino cómo podría revolver la mar en su mente, haciendo las olas más grandes que las que azotaban la isla. Había que tomar decisiones conscientes que lo llevaran al encuentro de Eduardo, no como un rival, sino como una ocasión para demostrar que su viaje era hacia la grandeza personal. De repente, un par de risas cercanas sobrecogieron su mente, conocía a una de las voces. Al voltear, su estómago se anudó al ver la figura de Eduardo acercándose, acompañado de influyentes figuras del sector. Él se detuvo, dejando caer una broma sobre Javier que caló hondo, y aunque el recuerdo de su incertidumbre lo invadió, una chispa de determinación emergió en su interior.
El tiempo se detuvo, el momento de la verdad cada vez parecía más inminente. Esta vez, no iba a mirar hacia otro lado. Mientras el ritmo de la fiesta se intensificaba a su alrededor, Javier cerró los ojos y se preparó para inhalar profundamente, decidido a enfrentar no solo al hombre que lo había desafiado, sino a la versión de sí mismo que aún luchaba por salir a la luz. Podría finalmente desafiar a su rival y, al mismo tiempo, a la sombra de quienes había sido. Las decisiones cruciales estaban en el horizonte, y Javier sabía que su respuesta daría forma a su futuro. Javier se encontraba al borde de un abismo emocional. La risa y la música de la fiesta resonaban a su alrededor, pero su atención estaba centrada en Eduardo, quien se había convertido en un símbolo de sus inseguridades y fracasos. La figura que antes le provocaba tanto temor ahora representaba una oportunidad, una posibilidad de demostrar que había crecido más allá de su antiguo yo. Mientras el murmullo general se desvanecía en su mente, Javier se dio cuenta de que había llegado el momento de ser valiente. Se acercó a la multitud, forjando una sonrisa que, aunque titubeante, estaba cargada de resolución. Eduardo, llamó, su voz resonando más firme de lo que se sentía. Las miradas giraron hacia él, y Eduardo, sorprendido, se volvió a encontrar con su antiguo rival. Javier, qué sorpresa verte aquí. ¿Te has incorporado al grupo de los grandes? Bromeó Eduardo, ignorando las miradas expectantes que los rodeaban. Pero Javier no se dejó intimidar. En realidad, estoy aquí para construir mi propio camino y no dejar que otros lo hagan por mí, contestó, sintiendo cómo las palabras cortaban el aire, como un filo recién afilado. La respuesta no solo sorprendió a Eduardo, sino que también hizo eco en su interior, recordándole el proceso de transformación que había emprendido. Vaya, ahora eres todo un filósofo, respondió Eduardo, intentando restarle importancia a su afirmación. Pero Javier no se detendría ahí. Quizá lo que necesitas es aprender de los nuevos enfoques, en lugar de vivir anclado en viejos rencores, respondió Javier con un tono que, aunque desafiante, mantenía una frescura conciliadora. La tensión cambió de rumbo, y las risas de la multitud comenzaron a apagarse mientras el diálogo tomaba vida propia. Eduardo dejó caer la máscara de burla, mostrando un destello de curiosidad. Siempre he creído en la competencia, Javier. ¿Qué hay de nuevo en tu vida que pueda cambiar eso? Consciente de que cada palabra contaba, Javier se sintió relevante, como un jugador que había levantado la vista del tablero y ahora podía ver las piezas por completo. Un cambio en la perspectiva, respondió sin titubear. El miedo ya no puede definir mis acciones. He aprendido que la competencia no se trata de derrotar al otro, sino de crecer juntos, incluso en la adversidad. Los murmullos alrededor volvieron a elevarse, cada vez más interesados en el intercambio. Sin embargo, parte de su mente luchaba contra viejos temores. ¿Y si Eduardo se ríe de mí? ¿Y si no tengo lo que se necesita para mantener esta conversación? Pero Javier ya no podía regresar. Se había comprometido a recorrer este camino, y el riesgo de fracasar era la única forma de lograr el éxito que tanto había anhelado. La cálida brisa marina lo envolvió, infundiéndolo de confianza. Lo que me he dado cuenta es que hay una fuerza más poderosa que la competencia y esa es la colaboración, continuó. Si realmente queremos avanzar, necesitamos crear espacios donde el conocimiento se comparta y no se esconda tras muros de desconfianza. Eduardo, aunque aún escéptico, asintió levemente. Javier había logrado captar su interés y, mientras las palabras surgían, era evidente que había un cambio en su dinámica. Aquella conversación no se trataba solo de un desafío, era un vínculo renovado entre ellos, una oportunidad de trascender su historia. La energía de la sala empezó a moverse, transformándose en un ambiente de reflexión y crecimiento. Ahora eran colegas en un campo donde las conexiones eran vitales, donde las antiguas rivalidades podían transformarse en nuevas sinergias. Javier sintió una fuerte conexión con la idea de crecer más allá de su pasado, más allá de la sombra de la inseguridad. La noche avanzaba, y en ese ambiente de camaradería, Javier se dio cuenta de que la isla no solo había sido un lugar para desenterrar secretos, sino también para sembrar nuevas posibilidades.
Con cada interacción, estaba lanzando las semillas de un futuro donde el miedo se desvanecía y la verdad se erguía como una fuerza redentora. Al mirar a su alrededor, vio personas que, como él, estaban en búsqueda de verdad, de autenticidad. Se sintió parte de una red, un hilo que conectaba sueños y aspiraciones. Las miradas que se unían en incertidumbre eran ahora un reflejo de fortaleza y unión. Al final de la noche, Javier se encontró con Alejandro, quien lo miraba con aprobación. Has superado una barrera importante, Javier, dijo. Tu transformación comienza a hacerse evidente. Has asumido la responsabilidad de tu historia. Gracias, pero esta no es solo mi lucha, respondió Javier. Es el resultado de una decisión que ahora me define. He aprendido que debemos ser responsables no solo de nuestras acciones, sino también de las conexiones que hacemos con otros. Alejandro sonrió, y Javier supo que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Se sentía completo, como si cada parte de su ser estuviera alineada con su nueva verdad. La presión y la tensión que alguna vez lo habían ahogado habían desaparecido, reemplazadas por una confianza sólida y un propósito renovado. Mientras la isla comenzaba a oscurecerse, Javier miró hacia el horizonte. Era un nuevo amanecer, un surgimiento de oportunidades infinitas. Había conquistado sus miedos y, al hacerlo, había forjado no solo su camino profesional, sino también su identidad. Y así, con cada paso firme, se adentró hacia el futuro, no como un espectador, sino como un verdadero arquitecto de su vida. Es momento de dejar huella, al igual que Javier. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y, por favor, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que su apoyo es crucial.